Saludos a todas y a todos. Ahora vamos a hacer un pequeño análisis, ¿no? De dónde estamos en esta situación de la pandemia. Hoy 25 de julio de 2022, son las 12 con 23. Entonces, pues vámonos rápidamente. ¿Cómo estamos para saber qué es lo que va a pasar? Ya en otros videos les había dicho qué es lo que está sucediendo y desafortunadamente la predicción se cumplió. Entonces aquí tenemos prácticamente toda la pandemia desde el inicio de 2020 acá en México. Y como ven, pues aquí están las curvas con muchos gráficos, muy interesante, pero aquí tenemos el mayor problema de casos que se dieron justamente en todo enero de este año, es decir, del 2022. Entonces, como estamos viendo, en general en correlación a los demás, fue el periodo donde más casos hubo precisamente por la variante de Omicron. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que nos puede dar un indicador de qué es lo que va a pasar en el futuro o en el momento pues actual que estamos viviendo. Entonces, como ven, necesitamos hacer un análisis interesante para poder predecir qué es lo que va a pasar. Entonces, regresamos, aquí estamos viendo que justamente a inicio de junio comenzó a ir la curva para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, y estamos en esta zona del 15 de julio donde, según estos picos, prácticamente ha sido, pues sí, la parte superior, ¿no? La parte más alta de lo que estamos viviendo, y ahora que estamos en el 24 de julio hay un descenso marcado. Entonces estas en teoría son buenas noticias porque como ven aquí hubo rebotes, lo que fue el 20 de junio, 23, ahí me está marcando otra. Y, perdón, junio, enero, perdón, es que lo está en inglés, es January. Entonces, al nosotros poder confirmar un descenso, podemos decir que ya estamos bajando y que el pico de casos más o menos a nivel, digamos, federal, es decir, a nivel de todo el país, fue el 15. Hoy que estamos a 25, es decir, 10 días después, esto va en descenso. Entonces, ¿son buenas noticias? Sí. Sin embargo, con estas nuevas variantes, la B75, la B5 y la otra que ahorita se me está escapando, que son las subvariantes de Omicron, no nos debemos de confiar, ¿eh? Entonces, en general, yo creo que vamos bien. La predicción ahorita la vamos a sacar. Luego, entonces, como ven, pues estamos teniendo, en teoría, buenas noticias, pero los casos están disparándose, y de manera exponencial en algunos otros lados. Ya hay casos muy particulares, mis familiares ya se enfermaron, gente muy cercana a mí también ya se enfermó. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que la pandemia sigue, ¿eh? También hay un caso muy desafortunado de un familiar que hace 32 días, perdón, se enfermó, y hace, ¿qué será? 4 o 5 días volvió a estar positiva. No, acuérdense que a ciencia cierta no podemos saber si lo tienen o no los tienen los virus, excepto de que sea una prueba de PCR. El problema está en que con las nuevas subvariantes en algunos test no salen, incluidos el PCR, ¿eh? Entonces no estoy hablando nada más de pruebas rápidas. Entonces, por la sintomatología y por todo lo que pasó, cómo estuvo el cuadro, es muy probable que sí haya sido otra vez la variante de coronavirus. Entonces, ¿cuál es el problema? Que las reinfecciones se están dando y que esta se dio justamente lo que está ya siendo una tendencia a nivel global, en menos o más menos en 30 días. Entonces, ¿las vacunas sirven? Sí. ¿Van a prevenir la enfermedad grave? También. La muerte, muy posiblemente sí, pero recuerden que no va a prevenir lo que es el COVID prolongado o las secuelas post-COVID, que pueden ser muy peligrosas, como es mi caso, que más de 2 años en esta situación. Por lo tanto, hay que tener muchísimo cuidado. Entonces, vamos a ver aquí, regresamos, cómo estamos en la actualidad acá en México. Aquí está el informe técnico diario, en este caso del día 24, o sea, ayer domingo a las 5 horas, donde hacen el corte. Entonces, aquí vemos otra vez misma situación, ¿no? En las semanas epidemiológicas, aquí estamos en la semana 2, que sería pues la segunda de enero. Durísimos los picos, los verdes son los negativos y los confirmados son, aquí lo vemos, los cafecitos. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues muchísimos picos. No estamos a ese nivel, es decir, esto fue del día de ayer.
pero no nos debemos de confiar. Entonces, buenas noticias, sí, pero solamente en relación a enero, es decir, a hace 6 meses. Porque si lo comparamos, por ejemplo, a mediados del año pasado, esta vendría siendo más o menos por ahí de junio, julio, donde hubo otra subida de casos, pues ya estamos peor, ¿eh? Entonces, si se fijan, acá está la línea. Realmente es el segundo peor rebrote en el país y también yo diría a nivel mundial de coronavirus por las variantes que están escapando a la inmunidad previa tanto por infección como a las vacunas. Entonces pues no nos vamos a meter mucho en los estimados, pero aquí está, ¿no? Otra vez, aquí estuvo en enero, que fue lo durísimo. Ahora bien, podríamos en ese sentido este, especular y decir, bueno, ¿qué fue lo que pasó en esa parte? Porque no hay una explicación tan clara, ¿eh? Varios estudios, y en mi opinión también yo coincido, fue porque pues ya llevábamos mucho tiempo de encierro, entonces toda la gente aprovechó esta parte que es pues lo que es la Navidad y el Año Nuevo para verse. Entonces por eso pues vinieron los rebrotes. Recuerden que más o menos cuando tú tienes el contagio, en este caso de la variante Omicron, con Delta y con otras varía un poco más, es aproximadamente entre 4 a 7 días, un poquito más, pero están viendo casos de que a los 5 días ya. Entonces, más o menos, si retrocedes en el tiempo, podrías tener un estimado de cuándo te contagiaste. Entonces, los primeros casos que vimos en enero del 2022, es decir, hace 6 meses aproximadamente, pues fueron los primeros días. Yo lo tuve el 5 de enero, entonces, pues prácticamente, ¿qué fue? Pues a finales de año y en Navidad. En mi caso muy puntual sí sé y no fue ahí, fue en otra situación. Alguien me trajo estos repartidores un garrafón de agua y con eso tuve para enfermarme. ¿Y cómo lo sé? Porque antes de eso no tenía sintomatología. Entonces pasaron 5 días y se dio. Pero bueno, vamos a continuar entonces. Aquí estamos viendo otra vez que esta es una buena noticia. Aquí está. Está empezando a haber un descenso de casos, lo cual pues es muy positivo. Continuamos entonces. Vamos a ver aquí en esta otra vez cómo está empezando a bajar. Y a nivel mundial, pues estamos viendo durísimo que tanto Europa, que es este color guinda muy fuerte, que pues no se alcanza a ver mucho, pero es el que está acá abajo, ya también está bajando. Y en toda América, específicamente en Estados Unidos, que es donde los casos van durísimos. Obviamente también en Centroamérica, América Latina, pero en términos generales ya estamos viendo lo que le llaman una desaceleración o una meseta o esta cuestión donde se está manteniendo y está más o menos teniendo una estabilidad, ¿no? Aún así, no hay que confiarse. Eh, Aquí lo vemos con claridad que está pues empezando a tener una especie de calma, ¿no? Ahora aquí hay un caso muy, y no estoy acusando a nadie, ¿eh? Aquí estamos viendo que en general la tasa de incidencia está bien, ¿no? Está tranquilo. Entonces seguimos, supuestamente, en semáforo verde, pese a que está habiendo un incremento pues en casos y muchas situaciones, pero vamos a hablar específicamente de un caso que a mí me sigue pareciendo extremadamente sospechoso, que es el caso de Chiapas. O sea, Chiapas toda la vida está en verde, nunca pasa nada, pero yo que vivo en Chiapas, vas a las farmacias, están las filas enormes, muchos contagiados, gente que colinda conmigo, vecinos, amigos, familiares. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es que Chiapas pues sobrevive, ¿no? O sea, no hay casos. Entonces aquí hay dos hipótesis y o hasta tres si ustedes quieren. La primera, Chiapas es un estado que tiene muchísimo variedad pues de climas, pero varios de ellos que son dominantes pues es el calor. Entonces, ¿eso qué significa? Que el calor es provocado por el sol y el sol pues es una gran fuente de la vitamina D, que ya se demostró que cuando uno tiene la vitamina D correcta, el sistema inmunológico va a funcionar excelente. Entonces te va a prevenir de todas las enfermedades porque en general vas a estar bien. Y se teoriza que gracias a los altos niveles de sol, porque pues más o menos, por ejemplo en Tuxtla, en otros lados, en el mismo Tapachula, la media
todo el año es de 32, 33 grados, entonces es muchísimo. Y por ejemplo en mayo en Tuxtla, no, pues llegamos hasta los 45 grados, 46 en sensación térmica, horrible, o sea, es muy fuerte. Entonces esa puede ser una. Pero la otra, que es lo que están diciendo, es, y yo puedo dar constancia de eso porque mi caso nunca fue metido en los estudios ni en las cifras oficiales, no hacen pruebas. Entonces, ¿qué significa? Pues si no hacen pruebas no existe, no hay nadie, o sea, tú no puedes tener un indicador de lo que realmente está pasando. Entonces está muy sospechoso esto y aquí lo vamos a ver, regresamos a la parte del... Véanlo, está prácticamente hasta abajo, ¿no? Mientras en Ciudad de México, que sí se entiende que hay más gente, la densidad poblacional en relación al espacio pues es muchísima, pero siempre Chiapas sospechosamente dice que no hay nada. Y ahorita les voy a demostrar por qué sospechosamente dices, aquí hay algo que no cuadra. Otra vez no estoy diciendo que no. Vamos rápido. Informe técnico diario, Secretaría de Salud, es decir, oficial, no son informes por ahí que interpretan, no. ¿Qué está diciendo? El 14 de julio, ¿cuántos tuvimos? 25 casos, ¿no? Para dar un total de 70. Y 10 días después, es decir, en el corte al día de ayer, que decimos 70, 25 en Tuxtla Gutiérrez, 7 en Tapachula, total 70, ¿no? 10 días después, vean lo que pasa, 24 de julio, Tapachula 23, Tuxtla Gutiérrez y ahora un montón de lugares, que nos da un total de 99 casos. Entonces tú dices, bueno, de 70 a 99, que serían casi 100, pues no son muchos desde el punto de vista de los números, pero si nosotros lo vemos estadísticamente hablando, prácticamente hubo un incremento del 142%. Entonces, es decir, desde el del total, ¿no? Entonces no solo se ha sostenido, sino pues está durísimo. O sea, el aumento al 200 sería, es decir, utilizando los anteriores y esto sería 140 casos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que esto sí se está desacelerando, pero para nada está bajando como dicen que baja. Habría que ver la correlación entre los casos de aquí versus otros lados, pero aquí lo que estamos viendo es un incremento. Entonces, pues yo como que en mi opinión, muy particular, yo no les creo. Yo no les creo, yo creo que no hacen pruebas y pues como dicen, cifras alegres y dicen todo está bien, pero no es cierto, porque la realidad es totalmente otra. Entonces, ¿cuáles serían las conclusiones? Bueno, que vamos bien, entre comillas, pero en mi opinión esto todavía no acaba, ¿eh? Y tan no acaba que yo sí creo que todavía, por lo menos hasta el 10 de agosto, es decir, pues nos falta un ratote, ¿no? Entonces estamos a 25, aquí está la primera semana, el 1, 2 y más o menos son 14, 15 días más o menos para que esto baje ya de manera más sostenida y además que pues podamos ya nosotros con mayor, digamos, pues tranquilidad poder hacer actividades porque estas variantes son sumamente contagiosas. Entonces, ¿cuál sería la otra conclusión? Hay que seguir aguantando, hay que seguir utilizando las máscaras, no salir a cosas que no. Yo por acá con tristeza veo que ya están con las fiestas, en las bodas, en los cumpleaños, que vamos a salir a tomar esto y todo. Y pues te dicen es que no pasa nada, yo no me he enfermado, estoy bien. Pues qué bueno, pero cuando te toque, ahí se van a acordar de las medidas que debieron de haber tomado y no tuvieron. Y la otra, ya hay más casos de gente que está teniendo problemas con las secuelas de COVID. Entonces, todavía falta, hay que aguantar 15 días y después yo creo que va a haber una bajada sostenida. Porque finalmente el virus, por más que contagie, no es totalmente hacia arriba toda la vida, ni tampoco totalmente sostenido. Entonces ya estamos viendo que va a bajar, pero sí hay que tener cuidado de que esto esté pues cambiando, ¿no? Entonces vamos a ver casos sostenidos, pero vamos bien entre comillas, pero hay que seguir con las cuestiones de estarse cuidando. Entonces bueno, por el momento es todo. Nos vemos la próxima y pues estén con mucho cuidado para que no suceda absolutamente nada y sigan gozando de salud. Hasta la próxima.